Pues damos la bienvenida a la audiencia de Revista Lugar de Encuentro y hoy tenemos el placer de charlar con Luis Guerrero, primer teniente alcalde de Alhaurín el Grande, que está al frente de unas cuantas concejalías, vamos a ver si las digo todas y si no me corrige Luis, pero lleva las delegaciones de Cultura, Turismo, Sanidad y Consumo, Comunicación, Bienestar Social y no sé. Y ya está. Y ya está, pues no son pocas. Y nos va a contar un poco pues el desarrollo de todas estas delegaciones, lo que ha sido este primer año y que nos ponga al día de qué va a ocurrir también próximamente. Así que muchas gracias por acompañarnos. A vosotros por invitarme. Y en primer lugar, pues la audiencia, sobre todo la laurina, sabe que este gobierno es un tripartito y que en tu campaña siempre decías que iba a ser un cambio tranquilo. Eso es lo que tú querías, pero soy un tripartito. ¿Cómo se está llevando esto del cambio tranquilo? Bueno, el eslogan de campaña no estaba tan vinculado, digamos, a la velocidad o no del cambio, sino al talante o a la posición desde el que una puede hacer el cambio, ¿no? En este caso, cuando yo me refería a tranquilidad, era mesura, templanza, puesto que el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, una administración local gobernada por el mismo partido durante 23 años, ya intuíamos que no se podía llegar, y permíteme la expresión, como un elefante en una cacharrería, ¿no? Evidentemente el cambio siempre da temor, el cambio siempre parece más exagerado de lo que es realmente, ¿no? Y es cierto que la situación que heredábamos o el momento en el que llegábamos obligaba y obliga a una serie de decisiones para poder precisamente adaptar esa administración local al programa político y al programa de gobierno que tres fuerzas políticas han convenido y acordado para ocupar el gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi posición, digamos, era la de que había que pensar, que había que templar, que conocer bien la realidad presupuestaria, que había que conocer bien la situación también laboral. Se había realizado un muy reciente proceso de estabilización, había que ver qué plantilla había, qué organigrama y sobre todo algo que yo ya advertía y que yo ya dije en algunos plenos y que también en el ámbito más privado manifestaba, que veía que la capacidad de la administración en términos de proceso administrativo, de poder estar, digamos, al día de nuevos proyectos y nuevas ideas, pues estaba un poco lastrada precisamente por la falta de personal técnico de la administración general y estaba lastrada también por la falta de un organigrama mucho más mejor organizado, porque no me refiero a la preparación de la gente, sino me refiero a las responsabilidades que esas personas, que esos trabajadores y trabajadoras pueden desarrollar en la administración pública, ¿no? Y en ese sentido, pues veíamos, y ya lo dijimos en algunos plenos, pues el área de contratación con poco personal o prácticamente con el vicesecretario de entonces encargado y ahora con el secretario actual, falta de técnicos en ese sentido, y son lugares muy sensibles que permiten dos cuestiones fundamentales: el ahorro, en este caso contratación, pues por sacar a concurso determinados servicios, y la preparación de proyectos para subvenciones y la preparación de proyectos para poder captar fondos. Y eso te genera, digamos, una espiral difícil de que es la que estamos intentando, de la que estamos intentando salir, de esa inercia. Nosotros confiamos, y yo personalmente confío en la plantilla, son trabajadores públicos, pero siempre he manifestado, lo he hecho así en plenos, que la organización del ayuntamiento no estaba ajustada como para poder asumir los grandes retos que tiene un pueblo que crece, que roza los 30.000 habitantes en las cifras, pero que supera los 30.000 habitantes en la realidad, en el hecho. Un municipio que compite con otros municipios en el Valle del Guadalhorce en todo lo relativo a la economía, que tiene un competidor muy fuerte cerca como Alhaurín de la Torre, por ejemplo, que tiene competidores mejores comunicados como Coín, etcétera, etcétera, ¿no? En ese contexto, con esos retos, que tiene un reto importantísimo con el agua, por ejemplo, no ya próximamente, sino ya encima, ¿no? Todo eso obliga a una administración pública rápida, ágil, muy eficaz, con capacidad de respuesta, y eso yo estaba seguro que no existía porque lo estábamos viendo.
Pues ya sabemos el cambio tranquilo a qué te referías. Yo me refería a eso, a una posición más de templanza, más de fijar, sí. Y también para no generar ningún tipo, entre comillas, voy a decirlo así, de miedo, ¿no? Sí. En este caso adaptábamos lo que podía ser, entre comillas, un perfil político propio al perfil político del proyecto general, ¿no? Claro. Y ahora este proyecto, pues al final es el proyecto de tres. Es el proyecto de tres, es un proyecto construido entre tres formaciones políticas. Eso es lo que te quiero decir, cómo llegáis a una cohesión, a unos acuerdos, porque tiene que ser un poco complicado. Con el día a día. Yo suelo hacer siempre la comparación, que es como la amistad, como la relación padre o madre-hijo, hija, como el amor, en el día a día. Al final, incluso los equipos de gobierno de un solo partido, hay que trabajar ese acuerdo y ese consenso, porque dentro de una misma formación política se tiene disparidad de opiniones. Lo bueno, precisamente, de una formación política es que haya unidad, pero no unicidad. Es decir, que estemos todos unidos en los objetivos que tenemos como organización para mejorar la sociedad, pero que no seamos únicos en el discurso, sino que haya una pluralidad de discursos y de visiones, ¿no? Eso pasa en un partido, lógico que pase en una formación de gobierno, en un gobierno en el que somos tres partidos. Pero sucede que las realidades, voy a decir algo quizá llamativo, las realidades que había que asumir estaban y son ampliamente compartidas hasta por el partido político que ya no está gobernando, el Partido Popular, porque muchas de las decisiones y de los planteamientos que nosotros estamos viendo en este momento los tenía que asumir también si hubiese estado en el gobierno, porque la salud financiera del ayuntamiento era precaria y era la que era, y se iban a tener que tomar decisiones que tenían que ver... Te preguntar, desde que estás tú aquí en tu gestión, ¿cuál fue la sorpresa más grande que te llevaste, buena o mala? ¿Cuál fue lo que más te...? Bueno, para mí debo confiar que pensaba precisamente lo que decía al principio, que la estructura organizativa del ayuntamiento no estaba adaptada a un nuevo tiempo político o a unas nuevas necesidades, y la he visto peor de lo que esperaba en ese sentido. Servicios, es decir, carecer de una relación de puestos de trabajo, de una valoración de puestos de trabajo, en un ayuntamiento de estas características y de este tamaño, carecer de unas jefaturas que hayan sido promovidas mediante procedimientos de mérito y capacidad, no tener, como he dicho anteriormente, una estructura de técnico de la Administración General, técnico y técnica suficiente en personal, contratación, secretaría, economía. Eso hace que te tengas que plegar y replegar mucho, y es normal que en un primer año de gobierno hayamos estado trabajando en nuevas ordenanzas, hayamos estado trabajando en nueva organización, hayamos estado trabajando en reorganizar servicios, en ver cómo a la plantilla pues se le puede sacar mayor partido con diferente organización, plantilla que también quiere estar en un ayuntamiento moderno, ágil, eficaz, porque quiere hacer cosas. Claro. La plantilla de trabajadoras sociales de bienestar social quiere hacer cosas nuevas y quiere hacer nueva intervención social y quiere mejorar la vida de sus usuarios y usuarias, ¿no? Y claro, cuando eso está lastrado porque tenemos falta de personal o porque tenemos, por ejemplo, dificultades en el propio espacio, que nos quedamos sin espacio, ¿no? Claro. Pues todo eso también, imagino que, pues que también es una carga, ¿no?, para los propios trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento. Para mí fue esa mayor sorpresa, más la económica, ¿no? Es decir, el grado de ejecución del presupuesto y el reconocimiento extrajudicial, es decir, el dinero gastado que no estaba previsto, o mejor dicho, que no estaba consignado, no estaba pintado, dibujado en el presupuesto, que se heredaría para el año 2023, era claramente plomo en las alas. Y lo vuelvo a repetir, el Partido Popular habría tenido que tomar muchas de las decisiones que posiblemente esté criticando dentro y fuera del Pleno. La habría debido tomar, porque yo entiendo que habrían tenido que hacer el mismo ejercicio de responsabilidad. El no haberlas tomado habría sido lo más irresponsable. Habría sido abocar este ayuntamiento a una parálisis real, a cubrir mínimamente los servicios públicos, a no tener capacidad de inversión, que es lo que hemos visto en los últimos años también. Pues vamos a dar un repaso ahora. Y como decía, no quiero huir de la pregunta, ¿cómo se construye ese acuerdo? Puntos en común, valorar esos puntos en común,
que, como digo, son ampliamente compartidos. Yo creo que todo alaurino o laurina, con independencia de lo que haya votado, sabe que hay que mejorar caminos rurales, que hay que mejorar la limpieza, sabe que hay que invertir más en el municipio para darle más fuerza a la economía local, apoyar el comercio. Esos puntos los tenemos todos de acuerdo. ¿Qué pasa? Que hay que ver las maneras, claro, las formas que ahí es donde... y los caminos para llegar al éxito. Y ahí es verdad que había confluencia y se ha trabajado. Y en el día a día hay información, hay transparencia. Creo también que hay una suerte de confianza en la propia capacidad del municipio, ilusión también cuando llegas de nuevo, ¿no?, a tareas de gobierno, que eso también es positivo en un grupo de personas, ¿no? Pues eso ayuda, ¿no? Ayuda a encontrarte con los mismos retos y permite, pues bueno, pues que salgan las cosas adelante, ¿no? Pero se va construyendo día a día. La salud de un pacto de gobierno es casi como la temperatura del cuerpo, ¿no? Hay que tomarla minuto a minuto. Hay que estar encima y cuidarla, ¿no? Efectivamente. Hay que cuidarla. Pues Luis, vamos a empezar con tus delegaciones y en la primera que te voy a preguntar, el primer bloque es Sanidad y Consumo, porque este ayuntamiento se ha adherido a la Red Local de Acción en Salud. Sí. Pero explícanos qué es y en qué va a repercutir en este pueblo. Bueno, estamos hablando más que de una cuestión efectiva, en una cuestión de planificación estratégica. El plan RELAS lo que plantea es la redacción de un plan local de salud, lo cual implica todo un proceso de diagnóstico y por lo tanto también de participación. Nos adherimos, estamos a la espera de que la Junta de Andalucía, que la Consejería de Salud, nos remita el informe básico, digamos, del diagnóstico de la situación sociosanitaria del municipio. No estamos hablando, en este caso, de las responsabilidades o competencias en la cobertura sanitaria, que eso podemos hablar porque va a estar vinculado, lógicamente, ¿no? Y es una reclamación tanto de este equipo de gobierno como yo como secretario general del PSOE. Claro, una reclamación histórica. Y una reclamación de todo el pueblo, ¿no? Pero ese plan lo que va a permitir, por lo menos, es tener esa radiografía, hablemos en términos también médicos, radiografía de la salud y de las necesidades, en términos, por ejemplo, de enfermedades más presentes en Alaurín el Grande, causas de muerte, desde el punto de vista estadístico, ¿no? Un estudio, toda entonces... esa información que estamos esperando la Junta de Andalucía, después la someteremos a un procedimiento también participativo con las asociaciones, por ejemplo, que tengan que ver con el cuidado de enfermos y enfermas, con colectivos en general, con profesionales que puedan estar radicados en el territorio y que tengan algún tipo de interés, y eso nos permite tener un plan de salud local que haga confluir y que trabajemos de manera transversal y estratégica, es decir, todas las delegaciones tengan en su cabeza lo que pueden aportar desde el punto de vista de la salud de la laurino o laurina. Por ejemplo, en deportes es una delegación que se ve muy fácil, ¿no? Pues mira, pues la práctica deportiva conlleva una mejor salud, nos ayuda a tener una mejor salud, ¿no? Pero hay otras delegaciones también que pueden trabajar en ello. Pues no sé, imagínate, por ejemplo, servicios sociales desde el punto de vista también de la salud mental, sí. Desde cultura, pues se puede trabajar desde el punto de vista de la salud con iniciativas que tengan que ver con la lectura de determinados libros, dotar, por ejemplo, a nuestra biblioteca de libros que tengan que ver con cuidados personales, ¿no? Ya se hace, ¿no? Pero bueno, estarían, digamos, de una manera estratégica y enfocada. Otras son las reclamaciones que tenemos desde el punto de vista de los servicios básicos y en este caso la atención primaria. Claro. Como equipo de gobierno nosotros hemos tenido una posición siempre de una leal exigencia, que me gusta a mí decir, es decir, nosotros somos leales desde el punto de vista institucional y yo personalmente lo he demostrado en mis relaciones institucionales con otras administraciones, con otras instituciones en este año, ¿no? En las materias en las que tengo competencia, ¿no? Pero bien es cierto que no nos podemos sentir en ningún caso incompetentes ante lo que es una reclamación amplia y profunda de la sociedad laurina, que es tener una mejora de la atención primaria. Eso lo hacemos, lo hicimos desde el primer momento que nos reunimos con la Junta de Andalucía, se ha hecho y esa reclamación está encima de la mesa, ¿no? Otra cuestión es lo que, como representantes de partidos políticos, cada partido político entienda que debe hacer, ¿no? Pero es una reclamación institucional que nosotros hacemos a la Junta de Andalucía de que mejore
en este caso la atención primaria en el municipio. Y el demandado segundo y complete equipo efectivamente la médico de urgencia. demanda del segundo médico. ¿Se ha hecho de algo urgencia. desde tu grupo político? Algo. Nosotros lo hemos reclamado públicamente, se han reclamado en otras administraciones, se hizo anteriormente. Y yo también, en una reciente rueda de prensa, en este caso bajo la vitola del Partido Socialista, sí dije que nosotros, cuando estábamos en la Junta de Andalucía, antes de dejar la Junta en 2018, ya dimos los primeros pasos para que por lo menos hubiera una cobertura de enfermería. Y el Partido Socialista estuvo en las manifestaciones, estuvo en las instituciones reclamando, acompañó a la plataforma cívica que se creó a reuniones en la delegación y, digamos, desde el punto de vista interno, hicimos entender a los responsables políticos, fue mucho más difícil hacer entender a los responsables técnicos de la necesidad de una mejora de la cobertura, en este caso de las urgencias. Se dio un primer paso con la incorporación, si no recuerdo mal, de una persona en enfermería y el objetivo era cubrirlo. Siempre había explicaciones técnicas para que Alaurín el Grande no tuviera ese segundo médico, y lo digo estando gobernando el Partido Socialista, porque si de algo huyo es de la demagogia y de... Sí, sabes que en ese momento nosotros somos un partido se... de gobierno, nosotros hemos tenido el gobierno, nosotros tengamos culpa o no culpa, tenemos la responsabilidad y la vamos a estar ejerciendo siempre, por eso somos un partido de gobierno. Si fuésemos un partido demagógico, no llegaríamos a las instituciones y no estaríamos gobernando, ¿no? O cuando gobernásemos, como creo que va a pasar con algunos gobiernos más bien populistas, pues son totalmente desplazados del gobierno porque sus recetas no funcionan, claro. Sus planteamientos no funcionan. Así que lo que sí he tenido reuniones con el centro de salud, y el centro de salud hay una comunicación bastante cordial e intensa en algunos momentos, sobre todo en una cuestión que sí es muy importante, que tiene que ver con el trabajo social, ¿no?, entre la trabajadora social del centro de salud y los servicios sociales, y con la dirección del centro, pues en las necesidades más inmediatas que hayan podido tener. Recuerdo una difusión de una campaña que querían hacer y que se hizo en la feria sobre las citas médicas no solicitadas pero no cumplidas, no sé cómo decirlo. Sí, que además ponían en la puerta efectivamente, yo siempre he dicho que bueno, que efectivamente eso también sucede, pero no puede tapar la realidad de la falta de médicos que tiene Alaurín el Grande. Nosotros, como digo, en una leal exigencia, somos administraciones, lo tenemos que hacer, porque nos sentimos, no tenemos la competencia directa, yo no tengo competencia en el centro de salud. Tenemos la competencia en tanto en cuanto el edificio es un edificio que se cedió, en este caso, a la Junta de Andalucía, ¿no? Pero ni siquiera no es la de los colegios, ¿no?, que hay que mantenerlos, y en este caso la administración educativa de la Junta, ¿no? Ni siquiera en ese sentido, ¿no? Porque es una cesión, pero sí estamos encima del asunto, ¿no? Muy bien. Pues vamos a pasar a turismo, porque si hay novedades contigo en turismo, pues han sido que se ha cambiado de ubicación la oficina de turismo. Ahora me cuentas qué resultado, qué feedback, pasarlo del centro histórico al apeadero, pues a ver cuál ha sido su resultado. Te hablo también, te las digo seguidas y así tú ya abrevia y resume. También ha llamado mucho la atención los nuevos paneles de bienvenidos a Alaurín el Grande, por el hecho de poner bienvenida en una entrada, en otra bienvenido, y la ha repartido, y cuanto menos ha llamado muchísimo la atención. También me gustaría que hablara un poco de que este año ha sido el primer festival de patios de Alaurín, en colaboración con una empresa local, pero ¿a qué ha llevado eso? Si va a haber otros proyectos de turismo y por supuesto que me hables de ese impulso que se está haciendo desde tu administración de la asociación turística. ¿Cómo va, cómo no va y qué se espera con esa asociación? Bien, bueno, te puedo hacer perfilar así la política turística. Nos encontramos me encontré una política turística que empleaba principalmente sus recursos, los pocos recursos que tenía, para la importancia que tiene el turismo en Alaurín el Grande, por estar donde estamos y sobre todo por tener el potencial que tiene. Nos encontramos esos presupuestos que ya eran bajos, muy dedicados únicamente prácticamente al pago del alquiler de la oficina turística. Es decir, había poco gasto corriente, poco gasto para poder invertir en política turística y sí para el mantenimiento de la sede de la oficina. Fue un planteamiento prácticamente inmediato cuando vimos esas cifras de poder ahorrarnos en torno a 10.000 euros
que representaban esos 10.000 euros, duplicar las posibilidades de inversión en turismo con ese presupuesto que teníamos, ¿no? Es cierto que la oficina de turismo tenía una razón de ser en el centro, en Calle Real, por estar en el centro, pero es que las cifras de visitas de turistas no daban la razón a ese discurso, o mejor dicho, a esa intención. Sí. Ponemos una oficina de turismo en el centro porque en el centro tiene que haber cosas. Me parece muy bien. Es un planteamiento solvente. Pero claro, si los números después de visitas de turistas no te dan esos números, ese planteamiento ante el ahorro que perseguíamos, pues nos hizo buscar una ubicación que teníamos alguna duda de la ubicación, pero creímos que con el criterio y con, en este caso, de la trabajadora municipal de turismo, de la técnico de turismo, de María Jesús, pues hablamos y vimos que el apeadero era la puerta de entrada de muchísimos turistas y ella ya tenía detectado ese punto. Así que lo primero que hicimos, lógicamente, fue hablar con el propietario, comprometernos a que ese local, en cuanto el ayuntamiento necesite cualquier otro tipo de infraestructura, pues nos tenga como inquilinos, y empezamos a trabajar en dos cuestiones. Primero, en primer contacto con los propietarios del kiosco de la Plaza Baja, que yo creo que en 2025 estaremos hablando de que habrá allí un punto de información turística, en un punto muy céntrico, con su pantalla de información para momentos en los que esté cerrada, y trasladamos al apeadero. Hay más visitas, mucha más atención, el lugar es mucho más visible porque llegan muchísimos turistas en autobús. La información de dónde está ubicada se actualizó y reactualizó rápidamente y la gente sabe, está cerca, aunque a nosotros los alaurinos y alaurinas nos pueden parecer algunas cosas como que está lejos, ¿vale? Pero para quien llega, para el visitante, pues tiene una zona de aparcamientos, claro. Tiene a 2 pasos a la caída de una calle, digamos, tiene el Emilia Olivares y el centro del pueblo, la Plaza de la Legión, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ahí estamos muy contentos. Pues se ha hecho toda la cartelería, que ahora entro a hablar de la cartelería de bienvenida del municipio, toda la cartelería, la mejora también de los paneles informativos, y ese gasto corriente se puede dedicar a inversión turística, a algunas de las cosas que se han hecho. Por ejemplo, estamos en la sala que alberga la biblioteca Gerald Brennan, la sala Gerald Brennan, pues hemos empezado a trabajar ya en los materiales, en este caso fue un corto documental sobre su vida, en los materiales de una futura mesa interactiva para que la experiencia de visita de esta sala, estamos rodeados de libros, pues vaya más allá, ¿no? Que tengamos un componente audiovisual que tan importante es en este tipo de atractivos, ¿no? Pues eso nos ha permitido liberar créditos y liberar recursos para inversión turística. Hicimos también una primera jornada técnica, en este caso de turismo residencial y vivienda turística. Acudieron inmobiliarias del municipio, también gestores de viviendas turísticas, propietarios de viviendas turísticas, y de ahí salieron algunas ideas, y de ahí hubo un primer contacto, en este caso con la inmobiliaria Century 21, que quería promover de alguna manera el centro urbano, el casco histórico, quería promoverlo con una actividad de patios, ¿no? Hay una belleza oculta y entonces empezamos a trabajar de manera conjunta. Era una propuesta que nos venía del sector privado. Entendíamos que era una buena propuesta y ahí va en la línea de colaboración público y privada que yo quiero poner e implantar en todas mis áreas. Hay ideas en lo privado que lo público tiene un conocimiento, tiene una capacidad de creación, pero que no tiene suficientes recursos para poder ponerlas en marcha. Entonces nosotros hemos trabajado, asesorado en todo lo que el ayuntamiento puede prestar, el itinerario, los diseños, el propio conocimiento de la realidad turística por parte del personal de turismo y también del personal de comunicación, y se hizo una actividad. Pero esa inmobiliaria, pues, que tiene lógicamente su interés, claro, en este caso de difusión de su marca, pero trabaja por un interés colectivo, en este caso que vengan en esa jornada más turistas al pueblo, que puedan comer en nuestros restaurantes y que puedan dejar dinero en el pueblo, que es lo que pretendemos, ¿no? Pues esa colaboración la queremos llevar a otras facetas. Respecto a lo que me preguntabas de los carteles de bienvenidas y bienvenidos, bueno, qué mejor manera de hacerlo inclusivo, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Fue una idea que surge del área, de la Delegación de Turismo, y que, bueno, todo lo que debe hablar, ¿no? Que debe Sí, hablar decía, está bien, ¿no? Está bien, no ¿no? sé quién decía que ellos, si hablan aunque Sí, sea... bien o mal, ¿no? También, ahora mismo hace poco veía un documental de Tom Wolfe, del periodista americano, ¿no? Que levantaba muchas críticas con sus artículos y tal, y entonces decía algo así, hablaba una estudiosa, que él afirmaba que hasta que no te odiaban, no eras nadie, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. Venía a decir, ¿no? Hasta que no te critican parece que no estás, ¿no? Bueno, fue una idea del área que yo avalé, me parece bien. Hay ciudadanos y ciudadanas que vienen. Las bienvenidas se pueden dar a las personas, no solo a las mujeres o a aquellas personas que se sientan, en este caso, mujer. Y el bienvenido, pues, es nuestro neutro, ¿no? Que también admite a las mujeres o al género femenino y al masculino, ¿no? Bueno, es una manera de poner encima de la mesa una política transversal desde el punto de vista de la igualdad, ¿no? Lo hablábamos antes de la salud, lo digo ahora. Sí. Y luego me has preguntado por la asociación turística. Sí. Al llegar a la delegación detecto que hay diversas personas que están interesadas y hasta preocupadas en que no hay una difusión de nuestros atractivos turísticos o de que se pueda hacer algo más, ¿no? Nosotros somos un ayuntamiento con capacidad de contratación pequeña, vamos a decirlo así. No podemos tener un departamento de turismo de 8 o 10 personas, 4 o 5, como puedan tener ayuntamientos más grandes, ¿no? Ni tampoco contamos con un gasto corriente, es decir, con una capacidad de contratación de empresas para estos trabajos. Entonces yo lo que sugerí fue que, porque yo creo que cuando existen estos atractivos, la mejor manera es comunicar y conectar esa intención y esas ganas que hay en lo privado o en la sociedad con la capacidad que tenemos en lo público de dirigir esos esfuerzos y de ayudar en los momentos iniciales, ¿no? Es como cuando se hablan de las políticas de emprendimiento y de las incubadoras, ¿no? Sí. Se le puede poner un nombre muy rimbombante, incubadoras de empresa y tal, pero al final lo que estás buscando es que te ayuden en los primeros momentos, que no haya un alquiler que te lastre en esos primeros momentos en los que no tienes ingresos, etcétera, etcétera, ¿no? Que te guíen, que te formen, que te adviertan de problemas, ¿no? Entonces yo lo que les sugería a esas personas era que se asociaran y que de esa manera podríamos tener diferentes productos turísticos, porque era lo que nos estaban planteando. Productos turísticos que tuvieran que ver con la cultura, productos turísticos que tuvieran que ver con el turismo, en este caso de meditación, o el turismo de bienestar mental. Tenemos Kadampa, Alhaurín el Grande alberga el mayor templo de Europa de esas características. Vienen miles de personas a Alhaurín el Grande, quizás no llegan al casco histórico, que es una de las asignaturas pendientes y en la que estamos trabajando, pero vienen miles de personas al año buscando ese tipo de turismo, que tiene que ver con el centro de Kadampa, personas que hablaban también del turismo cofrade, personas que me hablaban, por ejemplo, del turismo en Villafranco del Guadalhorce. Pues bien, si no damos el paso a crear ningún tipo de cooperativa local, todo, pues vamos a hacerlo a través de una asociación que permita poner encima de la mesa ese tipo de productos turísticos y que también nos permitan tener un interlocutor institucional reconocido institucionalmente como una asociación, como puedan ser otras del municipio, y que trabajen en la misma línea que nosotros como ayuntamiento, pero desde el lado privado, y que ayudemos en lo que podamos, ¿no? Desde la cesión material de espacios, como se hacen con otras asociaciones del pueblo. ¿Pero está ya constituida la asociación? La asociación está constituida, pero está esperando el registro en la Junta de Andalucía. Es decir, que todavía no tenemos un interlocutor institucional registrado, con lo cual estamos en el grado de hablar. Digamos, el futuro pues tendrían que ser, como se hacen con otras instituciones y con otras asociaciones, pues la firma de algún convenio que nos permita ayudar y espolear ese tipo de productos turísticos, ¿no? El primero que ha visto la luz y que está ya trabajando pues son las visitas teatralizadas de la Baltasara, por ejemplo, y hay otras ideas que son muy buenas, pero que tienen que poner en marcha aquellas personas que creen que pueden tener o una fórmula de autoempleo o una posibilidad de tener otros ingresos en un momento dado, o simplemente sin ningún ánimo de lucro,
por ejemplo, porque quieren colaborar y quieren formar parte. Conocí un grupo de guías turísticos en Antequera, que eran todos jubilados. Pues por ejemplo, esa asociación daría cobertura a personas que tuvieran ese interés, claro, y le darían un espacio, ¿no? Un espacio institucional que a nosotros pues nos permitiera tener un interlocutor, sí, bueno, fiable, ¿no? Luis, vamos a pasar comunicación, y la verdad que una vez que yo he repasado todas tus delegaciones, esta sí que me ha llamado la atención, porque el desconocimiento del ciudadano o la ciudadana es así, no sabíamos. La legalización de la radiotelevisión municipal. ¿Legalización? ¿No estaba legal? ¿No está legal? Bueno, emite de una manera alegal, por así decirlo, ¿no? Y ya tenemos algunas advertencias, ya las tuvimos en el año 2019 el Ayuntamiento, por parte de la Dirección General de Comunicación Social de la Junta de Andalucía. Y esa situación hay que resolverla. ¿Se puede mantener en el tiempo? Pues bueno, pues hasta que venga alguien y presente una denuncia y nos obligue a tomar, a tener que hacerlo rápido y mal, ¿no? Pues yo creo que habría que acometer ese proceso de legalización y ver desde el punto de vista jurídico qué posibilidades tenemos, ¿no? Para mantener nuestra emisión en TDT, para legalizar la radio, que es la que está en peor situación, que nos permita, por ejemplo, el poder concurrir a ayudas públicas, subvenciones públicas. Eso es fundamental para la mejora tecnológica y la renovación tecnológica. No se puede acceder. No se puede acceder, puesto que, por ejemplo, la radio no tiene licencia, ¿no? Y sobre todo para darle total tranquilidad a las acciones, o mejor dicho, sustentar en la tranquilidad y en la certidumbre las acciones de mejora que queremos poner en marcha. Es decir, la radiotelevisión local en TDT tiene que ser uno de los principales canales de difusión, en este caso, de lo que la sociedad laurina, la sociedad, sus instituciones, ponen en marcha, pero tenemos que abrir nuevas plataformas, nuevos canales que nos permitan difundir, sobre todo a través de las plataformas tecnológicas, difundir también esa televisión, ¿no? Que se abra todo el valle. Efectivamente, que en un momento también tengamos la vocación de liderar, o por lo menos de estar muy presente en el propio Valle del Guadalhorce y en el área metropolitana de Málaga. Claro. Que es decir, que no nos quedemos solamente con que nuestras relaciones con el área metropolitana de Málaga es ver todo el gran problema que tenemos de agua y de depuración de agua. De ahí las noticias de los incumplimientos en la depuración, ¿no? Cuya responsabilidad, en este caso, y competencias de la Junta de Andalucía, ¿no? Pero que al final nos afectan, y nos afectan como imagen, ya no como equipo de gobierno, sino como imagen del propio municipio, ¿no? Y que, como decía, esa vocación comarcal o esa vocación metropolitana no sea solamente, vamos a decirlo así, para los problemas, sino que también sea para los beneficios que tenga el hecho de que Málaga sea un polo dinámico, económicamente hablando, o de que tengamos una grandísima riqueza cultural, gastronómica, que sobre todo en el Valle del Guadalhorce puede ser una gran manera de garantizar nuestro desarrollo futuro y el desarrollo de generaciones futuras, ¿no? Y en ese plano, pues la televisión tiene que acompañar como medio público, y lo tiene que hacer en diferentes facetas. La primera, tenemos que trabajar en eso, y lo siguiente, vamos a reforzar, vamos a dar esos pasos. No es fácil, somos un ayuntamiento, como vuelvo a decir, con sus capacidades, pues las que tiene, no podemos aspirar a un gasto público muy alto en la televisión, pero sí podemos buscar colaboraciones, sinergias y buscar fórmulas de producción que nos permitan difundir el nombre de Alaurín el Grande en positivo, que es lo que tiene que hacer, en este caso, un departamento de comunicación, por un lado, ¿no? Además de informar lógicamente a la ciudadanía y de establecer espacios de diálogo plural, respetuosos, que es importante, pero plural en la televisión. Y yo creo que en el último año y 2 meses, la televisión de Alaurín el Grande es una televisión participativa, en la que se hacen las coberturas, en las que no hay una intencionalidad política, en la que dentro de lo posible damos la mayor cobertura a nuestros colectivos y asociaciones, cada vez con más ganas, cada vez colectivos con más visión y con mayor capacidad de hacer cosas, como yo muchas veces les digo, muchas veces vais un poquito delante de las propias administraciones, ¿no? En vuestra capacidad, ¿no?, de organizar y de hacer, que eso también es un acicate para nosotros, también es un estímulo, ¿no?, de decir, bueno, pues desde el punto de vista de cierta competencia, ¿no?
Yo lo digo en materia Sí, cultural, pero... ¿no? En materia cultural yo tengo que programar y muchas veces tengo que buscar yo el hueco a ver por dónde me meto en todas las actividades que hay, ¿no? Claro. Pues bueno, pues la televisión está procurando eso. Yo agradezco el trabajo de los profesionales de la televisión y ahí sí quiero hacer una pausa. Soy periodista, sé lo que significa trabajar en lo público porque soy concejal, pero no olvido esa parte de mi oficio. Y desde el primer momento sé también el material delicado con el que trabajan los profesionales de un servicio de comunicación público, porque están trabajando, si me permiten la exageración, con un material democrático, Y entonces eso también hace que esos profesionales sean diferentes a otros trabadoras municipales, por así decirlo, ¿no? Tienen un trabajo mucho más inmediato y unas condiciones de trabajo diferentes, ¿no?, a las que puedan tener, pues claro, yo que sé, una oficina de tramitación o cualquier otra cosa. Que tiene un horario que es cuadriculado. Diferentes, claro, y tienen su trabajo también está sometido, en este caso, pero pues, también te digo que todos que nos metemos periodistas sabemos lo que nos vamos a encontrar. Sí, bueno, sí, eso también también comparto esa idea contigo, pero lo que quiero resaltar es que su capacidad de compromiso totalmente tienen que tener hay una mayor exigencia, por así decirlo, ¿no? Mucha exigencia y mucho amor al servicio público. También a su profesión, que también la han elegido de manera vocacional la mayoría, y eso es muy bueno además en la vida. No, y se ve, pero en mi caso yo le quiero agradecer ese trabajo y disculparme si ha habido algún tipo de error en este año, y creo que tenemos que abrir un trabajo ahora, primero en lo que hemos dicho de la legalización, y se ha dado un paso importante. Ya tenemos, por ejemplo, tarifas públicas adaptadas, tarifas para la publicidad, con lo cual también le vamos a dar un servicio, en este caso, a los empresarios, a las empresas del municipio y comercios, que también es necesario que una televisión local pueda transmitir, si queremos fomentar en este caso el comercio local, que las personas de Alaurín el Grande, los residentes alaurinos y alaurinas, conozcan qué hay, qué negocios hay, qué ofertan, qué publicidades tienen, etcétera, etcétera. Eso ya lo hemos conseguido después de un año de tramitación. Yo, quien me esté oyendo, le puede parecer un año para sacar adelante una ordenanza de precios públicos. Pues sí, un año. Así es. Un año. ¿Por qué? Porque hay garantías de exposición pública, porque hay garantías en sus tramitaciones, etcétera, etcétera, y es un año. Sí. ¿Qué pasa? Que hay que ponerse siempre desde el primer minuto, ¿no? A hacerlo tranquilamente desde el primer minuto. Es decir, con la templanza suficiente de saber que eso es una cuestión estratégica. Requiere su tiempo. Cuando la televisión tenga ingresos, la televisión también podrá tener más capacidad de inversión, de renovación tecnológica, tendremos una mejor televisión. Pues esa fue una de las principales tareas que me impuse, y afortunadamente creo que desde el 28 de agosto ya están publicadas, o el 26 de agosto ya han sido publicadas en el boletín y ya las tenemos. Ajá, o sea, que ya eso ya, pero bueno, como digo, a la sociedad eso le puede parecer algo, pero para nosotros es importante, ¿no? Es muy engorroso cualquier cosa que quiera emprender en una administración. Pues nos vamos, y esto sí que ha tenido que ser engorroso, lo que te iba a preguntar ahora. Las nuevas ordenanzas, en cuanto a bienestar social, eso ha tenido que ser... Bueno, tu pregunta me permite hacer un primer diagnóstico. Somos un pueblo que está creciendo. Somos un pueblo que yo creo que lo he dicho antes, y si no lo he dicho antes, lo he dicho cuando no estábamos grabando, que nos acercamos a los 30.000 habitantes en el número de derecho, pero de hecho somos muchos más, que estamos recibiendo población que viene del área metropolitana, o vamos a decirlo, del corazón del área metropolitana, pues yo creo que Alaurín el Grande tiene que tener una vocación también metropolitana, en sus conexiones, en su voz en las decisiones estratégicas que se toman respecto a recursos importantísimos como el agua, por ejemplo, o la recogida de residuos. Y en ese sentido nosotros estamos viendo venir población, y lógicamente cuando viene población también que puede estar en un momento dado en riesgo de exclusión, o que puede tener diferentes realidades sociales. Eso nos ha hecho desde un primer momento ver la necesidad del refuerzo de los servicios sociales, y yo creo que antes de final de año va a ser un hecho en número de personas, de profesionales. Y luego, desde el punto de vista de la tramitación de las ayudas de urgencia y de emergencia, teníamos una exigencia que ya no era una recomendación, sino que ya era una exigencia de la intervención general del ayuntamiento, en tanto en cuanto la ordenanza anterior no fijaba cuáles eran los requisitos para poder acceder a esas ayudas de emergencia
y de urgencia. Eso se ha regulado, lo que ha implicado por ejemplo, ha implicado que las ayudas escolares que se están dando ahora en este mes, pues tengan un aumento, en este caso, del 20%, porque hemos adaptado ya los umbrales de esas ayudas a los umbrales del IPREN, es decir, de un indicador común para todos los ayuntamientos que establece pues un mínimo, digamos, vital, ¿no? Y en este sentido, pues las ayudas se dan en unos porcentajes. Hay unos datos que permiten dar de manera mucho más justificada desde el punto de vista técnico esas ayudas. ¿Y por qué lo hemos hecho? Primero porque había que resolver esa exigencia de la intervención general y también porque nos daba mucho trabajo administrativo tener que levantar todos los reparos que nos ponía la intervención general. Claro. Es decir, se hacía mucho más difícil el procedimiento administrativo y la ayuda llegaba mucho más tarde. Claro. La ayuda de emergencia y de urgencia llegaba mucho más tarde. Eso lo hemos trabajado. Pero sí, ya estamos hablando, la Dirección de los Servicios Sociales, y lo haremos en este trimestre con las trabajadoras sociales, porque son todas trabajadoras sociales, son todas mujeres. Hablaremos de empezar a construir el nuevo modelo de atención social en Alaurín el Grande. Ahí la colaboración con otras instituciones, por ejemplo como Cáritas, es fundamental. Yo también quiero agradecer la disponibilidad que siempre tiene Cáritas para cualquier situación, porque muchas veces vienen personas, nuestra capacidad de reacción es mucho más lenta, porque somos una administración pública donde hay más filtros y exigencias. Ellos tienen una capacidad más inmediata de responder. Y al contrario, ¿no? Y muchas veces cuando han necesitado, tienen un espacio cedido en los servicios sociales, sí, en la parte de las asociaciones, en la parte baja, y esa colaboración yo la quiero agradecer, porque es fundamental, sí, que haya, sea posible. Sí, que, vamos a decirlo así, que todas las instituciones que estamos en la cobertura social estemos coordinadas y trabajemos en conjunto. También quiero dar un paso importante en el futuro con toda la labor que hacen nuestras cofradías, que también es importante. También quiero coordinar esa tarea y establecer, pues bueno, una buena comunicación. Y vamos a ver también un cambio importante en el banco de alimentos, porque se ha cambiado el modelo. Ese es un modelo que es una decisión estatal y autonómica, y se ha pasado a un modelo de tarjeta monedero. Y ahora, pues próximamente en el mes de octubre ya comenzaremos con el reparto de esas tarjetas monedero a través de Cruz Roja. Cruz Roja se encarga del reparto y la administración pública, en este caso el Ayuntamiento de Alaurín el Grande, lo que hace es certificar la situación de exclusión social o la situación de emergencia en la que se encuentra esa familia. Estamos estudiando de todas formas de qué manera podemos completar para algunos grupos sociales que podrían quedar fuera de esas tarjetas monedero, completar la asistencia y la ayuda. Y luego, pues lo más importante también que se hace es la cobertura de la ayuda a dependencia. En este caso es una labor importante. Estamos trabajando en la adjudicación, en el concurso del nuevo servicio, es decir, cumplió el anterior contrato, hay que sacarlo de nuevo. Hemos tenido alguna dificultad por algún recurso que ha presentado la Asociación de Empresas. Pero la ayuda a domicilio sigue funcionando a pesar de eso, ¿no? Es el como contrato, que se ha prorrogado, digamos, el contrato, ¿no? es una cuestión, vamos a decirlo así, administrativa, ¿no? Vale. El contrato actual está prorrogado, se está ya también haciendo la reactualización de los precios públicos. Ha habido dos subidas de precios públicos de lo que recibimos los ayuntamientos desde la Junta de Andalucía por el precio hora. Eso también se está haciendo para que revierta en el servicio, para que en este caso la empresa adjudicataria pueda prestar el mejor servicio posible. Y lo que estamos en la adjudicación del nuevo contrato. En nada paraliza el servicio continúa. Es más, el servicio se ha ampliado horas por el nuevo decreto del Gobierno de España. Se ha hecho de manera rapidísima, en el caso de Alaurín el Grande, toda la reactualización, en este caso, de las necesidades y de las horas de las personas. Eso se ha enviado a la Junta de Andalucía y estamos a la espera de que se readapten las nuevas coberturas. No sé si tendrás cifras, pero ¿qué número hay de personas? Pues mira, en Alaurín el Grande fluctúa, pero podemos decir fluctúa mes a mes, ¿de acuerdo? Porque hay altas y desgraciadamente hay bajas. Estamos hablando de unas 290 personas, 300 personas. Tenemos el servicio de ayuda a domicilio que se presta a través de la empresa,
que tiene el contrato, y luego tenemos el servicio de ayuda a domicilio municipal. En ese servicio de ayuda municipal es el servicio que presta con recursos propios el ayuntamiento, pero que está prestado por la misma empresa porque es una mejora del contrato. Cuando se hizo el contrato, entre las mejoras que las empresas podían poner era encargarse, dar una serie de horas, en este caso hasta 3.000 horas, de cobertura de nuestro servicio de ayuda a domicilio municipal, lo cual nos permite, entre comillas, a coste cero para el ayuntamiento, tener ese servicio. A ese servicio se presta en situaciones en las que o hay una situación extrema y la ayuda a domicilio no va a llegar en tiempo, personas con enfermedad, por ejemplo, y también personas que por alguna circunstancia y pese a la edad, por así decirlo, no habían entrado en el sistema público de ayuda a la dependencia, ¿no? Vamos a decir el sistema general, por así decirlo, ¿no? El sistema de dependencia. Entonces, para no dejar a esas personas sin cobertura, ese servicio. Estamos trabajando en el nuevo reglamento del servicio porque el actual es de 2006. Entonces, lo queremos actualizar para poder dar una mejor cobertura a situaciones que tienen que ver con enfermedades. Claro, son más extremas, son más... Efectivamente, para estar pertrechados, en este caso, de la reglamentación oportuna, para poderlo dar sin ningún tipo de discrecionalidad y sin ningún tipo de falta de... Es decir, el reglamento nos va a dar muchas más herramientas para poderlo hacer en las diferentes circunstancias que nos están llegando. Y familias en riesgo de exclusión, ¿este pueblo tiene un porcentaje alto? Pues mira, te voy a decir, con el análisis de los números, lo que nos dicen los números es que las coberturas que se han iniciado con el salario mínimo, con el ingreso mínimo vital, está haciendo que las ayudas, no de emergencia y urgencia, sino las ayudas familiares, en este caso, vayan a ser menos en este año. En estos presupuestos se habían consignado 100.000 euros y yo creo que no se van a agotar los 100.000 euros, lo cual no implica que el año que viene no haya 100.000 euros. Va a haber 100.000 euros porque la situación siempre social va muy vinculada también a la situación económica. Y el salario, el ingreso mínimo vital, que ha dado una cobertura general a personas que normalmente estaban necesitando esas ayudas, y también la situación económica de empleo, que se puede calificar de buena, sobre todo en la empleabilidad, o mejor dicho, en la contratación, hace que sean menos necesarios esos instrumentos, ¿de acuerdo? Entonces, pues por decirte, no sé, las ayudas a material escolar del año pasado fueron 140 menores, 80 familias, este año van a estar igual. Y luego estamos asistiendo, prácticamente dando una media de, yo creo que podemos estar en torno a las 150 ayudas al trimestre perfectamente, ¿no? Va fluctuando de un mes a otro, ¿no? Yo te digo, yo creo que este año no llegaremos a los 100.000 euros si hablamos de dinero. Y lo que estamos intentando con este refuerzo es rebajar sobre todo el tiempo de espera para las primeras citas en servicios sociales o para las citas generales. Pero servicios sociales que no solamente atiende a las personas, también está atendiendo cuestiones que tienen que ver con discapacidad, el envío de documentación, todo lo que es de la tarjeta de discapacidad, por ejemplo, mandamos incluso... la tarjeta 65. Tarjeta 65, mandamos también incluso cuestiones que tienen que ver con el inserso, los viajes del inserso, también esa sí ha sido una petición mía, cuando haya cualquier tipo de ayuda social que saque la Junta de Andalucía, por ejemplo, para la mejora de viviendas, o que tenga que ver con las ayudas para audífonos, para gafas, etcétera, etcétera, que también salen, pues que ayudemos a las personas, ¿no? Que ayudemos en la cumplimentación. Por ejemplo, en servicios sociales ha sido donde se ha reforzado el servicio, se ha ubicado
pues todo lo relacionado de la bolsa de empleo, ¿no? Se puso una persona que pudiera ayudar a cumplimentar esos formularios, porque sabíamos que determinados grupos sociales que podían aspirar a formar parte de las bolsas de empleo, sobre todo de empleo de contratación temporal, iban a necesitar un asesoramiento y una ayuda, ¿no? Sí, y bueno, ¿y cómo llevamos las personas mayores y el centro ocupacional? Bueno, el centro ocupacional, ahí hay que decir dos cosas. Estamos pendientes de la ayuda de la Junta de Andalucía, una ayuda de la Junta que parecía que estaba clara y estaba prácticamente concedida, puesto que se inicia la obra. Esa ayuda, esa convocatoria ha llegado, y ha llegado de la peor manera para los intereses, en este caso, de ese proyecto, porque precisamente la línea de subvenciones a la que nosotros nos pretendíamos sumar y que supuestamente eran la base, los cimientos de ese proyecto, pues ha venido todo lo contrario. Hemos tomado las decisiones y hemos hecho un gran esfuerzo desde el punto de vista técnico para poder concurrir a esa línea, pero entre comillas estamos en manos de la Junta de Andalucía. Actualmente se están certificando las últimas obras ya de esta fase, que se pagaron con dinero del Ayuntamiento y con dinero de la Diputación, y ahora estamos a la expensa. De todas formas, nosotros en este presupuesto 2024 ya consignamos presupuestariamente inversión para mantener la inversión en el edificio, en este caso con recursos propios que vienen de endeudamiento, que vienen de préstamos. Nuestro compromiso, además manifestado a las familias de los usuarios y usuarias del Centro Ocupacional Fahala, a aquellas familias que están más preocupadas porque sus familiares envejecen y por lo tanto son aquellos que necesitan el nuevo centro ocupacional residencia para personas con discapacidad, nuestro compromiso es que el proyecto va a seguir adelante. Sí. Es decir, el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande está comprometido, el Ayuntamiento y su equipo de gobierno, en ese proyecto, lo cual no quita que sigamos pidiendo a otras administraciones, en este caso la convocatoria de ayudas, que nos permitan culminar el proyecto. Eso quiere decir que las obras continúan, se está trabajando. Las obras continúan, y las obras continuarán aunque se tengan que financiar con recursos propios del Ayuntamiento. Siendo un proyecto comarcal, además, que lo es, que debería tener un apoyo mucho más decidido de la Diputación de Málaga, porque nosotros estamos dando cobertura, Alhaurín el Grande da cobertura a otros municipios del Valle del Guadalhorce. Es un proyecto comarcal que debería tener un apoyo, como digo, mucho más decidido de la Diputación de Málaga desde el punto de vista de los servicios sociales, porque estamos prestando un servicio comarcal y porque somos una administración cuya capacidad de inversión no es la misma de otras administraciones. Y a la Junta de Andalucía lo que hay que pedirle es que venga la financiación que hemos pedido, que venga para que podamos culminar. El Ayuntamiento va a seguir destinando los recursos que tenga que destinar, pero mucho mejor es que completemos los recursos que han de destinar otras administraciones, ¿no? Y en ese sentido, pues no tengo que ocultar mi temor, en parte, pero el compromiso es público y el compromiso está manifestado ante los familiares de nuestros usuarios y usuarias, ¿no? Y creo, además, que si algo tiene que hacer una administración pública, por muy difícil que pueda ser la decisión en cuanto al número de personas que se van a beneficiar, con relación al grado de inversión y a la inversión en sí, a la cuantía de la inversión, por muy difícil que a alguien le pueda parecer, a alguien que me escuche, que se destinen tantos recursos a lo mejor para tan pocos beneficiados, creo que está más que justificado que aquellas personas que se encuentran en un grado de vulnerabilidad muy alto, que necesitan precisamente de lo público, ahí sea donde lo público se presente. Aunque pueda parecer que una inversión, lo digo porque he escuchado algunos comentarios al respecto, ¿no? Como que una inversión de 7 millones de euros para 50 personas, ¿no? Yo creo que además no son 50 personas, porque estamos hablando de esas personas, estamos hablando de sus familias, pero estamos hablando de algo mucho más importante, que es de la dignidad del propio pueblo de Alhaurín el Grande, de la dignidad de esas personas, de la de sus familias, pero la del pueblo. Y yo creo que eso hay que decirlo, ¿no? Y que nuestro compromiso es claro, a sabiendas que va a significar un grandísimo esfuerzo, incluso a sabiendas que si el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande tiene que acometer con recursos propios esa inversión, vamos a tener que dejar de invertir en otras cosas, a lo mejor más lúdicas, a lo mejor mucho más visibles y, vamos a decirlo así, mucho más electoralistas, pero lo dejaremos de hacer. Muy bien.
Pues vamos a ir a cultura. Y en cultura me vas a permitir que te diga que has sido un revolucionario, que no paras de inventar, que no has parado de... Se ha visto en este año todo el movimiento cultural, que si ya bien este pueblo, el movimiento cultural lo tiene, pero tú has llegado y has sido capaz de todavía llegar más allá. Y aquí lo dividimos en la Casa Museo Antonio Gala, el legado de Gerard Brena, que aquí nos encontramos en la biblioteca de Brena, y el de Gustavo Toliche. En la Casa Museo Antonio Gala, cuéntame por qué eso ha sido una revolución y ahora ya hasta bodas se celebran. Bueno, yo te agradezco las palabras, te lo agradezco, porque ayudan a seguir trabajando. Alhaurín en el Grande era y es un pueblo rico culturalmente, en diferentes expresiones culturales, las más tradicionales, las más modernas. Es un lugar que está conectado desde el punto de vista cultural con la capital y lo está también con el valle. Y lo ha sido, y yo no he inventado la Baltasara, ni he inventado el legado de Gerard Brennan, ni el de Torlichen. Cuando yo en alguna intervención he explicado que hay que agradecer siempre a quien tuvo la visión y la responsabilidad primera, ¿no?, de conformar ese legado, ¿no? Es decir, la visión de cultivar, en este caso, por ejemplo, el legado de Antonio Gala en Alhaurín el Grande, o el de Gerard Brennan o el de Torlichen, la tienen aquellos o aquellas que me precedieron. La responsabilidad de aquellos y aquellas que mantienen el legado, pues es garantizar su supervivencia, garantizar su mejor acondicionamiento, su protección, en definitiva. Y luego llega un momento en el que hay que impulsarlos, porque si algo tienen los legados es que son muy fluctuantes. Los legados vienen a ser modas, de alguna manera, ¿de acuerdo? Lógicamente el legado de Antonio Gala tiene un grandísimo valor, y ahora que Antonio Gala no está entre nosotros, tiene otro valor, y hay que trabajar mucho ese valor para que se siga entendiendo, pero no solamente la obra de Antonio Gala, sino los valores sociales, creativos, culturales y, si me apura, hasta espirituales, que transmite su obra, la de Gerard Brennan, la de Torlichen o la de Gala. Y ese ha sido el momento que me ha tocado, ¿no? Me ha tocado tener una Casa Museo Baltasara con una serie de visitas y ver que esas visitas estaban por debajo del potencial que tenía. Potencial siempre que va a estar vigilado, y potencial siempre va a estar, vamos a decir, embridado y sometido al propio respeto a la casa, al propio respeto al legado, a lo que significa la imagen, la figura y el recuerdo, en este caso del escritor, y a lo material, a la propia casa, ¿de acuerdo? Yo dije en un pleno que el que más tiene que proteger la casa soy yo como concejal de Cultura, y la Delegación de Cultura me compete a mí, pero también el que más tiene que difundirla soy yo, y como concejal de Cultura. Y en ese sentido pues nos hemos puesto manos a la obra, ¿no? Y hay que organizar y hay que hacer para que los sitios ganen visibilidad. Y hemos ido a intensificar, en este caso, la programación, y también a acercar, en este caso, la Casa Museo al pueblo de Alhaurín el Grande. Había muchos alhaurinos y alhaurinas que no lo conocían. Cierto. Y hay que hacerlo de múltiples maneras. Bueno, ahora es que además viene mucha gente de fuera. Porque el valor que tiene la casa para nuestra, en este caso, para nuestra economía, pues es el que tiene un atractivo turístico en captar, en este caso, a visitantes. Visitantes, además, que van a ser visitantes con unos gustos, vamos a decirlo así, y con unas ganas diferentes a otro tipo de visitantes, ¿no? Y en este caso, pues un visitante que va a tener interés en una figura concreta, ¿no? En este caso literaria, ¿no? Y lo que hay que hacer es acercar, y hay que acercarlo de todas las maneras, con la organización de eventos, con la organización de puertas abiertas, siendo muy pesado, hay que serlo muy pesado. Las cosas se ponen en la agenda tanto política, en el sentido de política pública, como en la agenda mediática, en la agenda social, siendo muy pesado, yo lo sé. Yo lo sé que se hacen cosas, pero hay que hacerlas, conectando principalmente con la capital. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, el próximo aniversario de Gala, en el mes de septiembre a finales, vamos a tener un evento cultural, en este caso de poesía, con Javier Ruibal y Alexis Díaz Pimienta. También va a participar Mar Algaba, que es una escritora poeta local, pero ese evento cultural, esa actuación cultural, se va a hacer 2 días antes dentro del Festival de la Diputación de Málaga, en la Malagueta, ¿vale? Al máximo nivel. Es decir, en Alhaurín el Grande se va a poder disfrutar de un espectáculo
de una actuación de de un cantante y de un poeta que se ha disfrutado en Málaga. Es decir, lo que se ve en la Baltasara tiene el nivel de una capital. Ajá. Sí, ¿Vale? sí, sí. Es decir, el alaurino va a poder decir, puedo ir a Málaga o puedo ir a mi pueblo. Claro. Y el de Málaga puede decir, puedo ir a Málaga o puedo ir a la Laurina el Grande, porque estamos muy cerca de Málaga. Totalmente. Estamos muy cerca de Málaga. Nos puede parecer tal, pero estamos muy cerca. Y sobre todo estamos muy cerca para un tipo de público que tiene un interés claro en la cultura, ¿no? Y entonces yo creo que eso hay que aprovecharlo. Y hay que establecer, nos tenemos que exigir un nivel de programación alto. Por otra parte, ¿qué implica? Pues unos recursos que a veces no tenemos, pero hay que tirar de agenda, hay que tirar también de imaginación, de la ayuda de otras instituciones como la Diputación de Málaga para la difusión, en este caso del legado de Brennan, con la participación, y lo agradezco públicamente, la participación de la Diputación, porque habría sido imposible que nosotros acometiéramos una producción de ese nivel y de esas características, y hay que buscarse la vida, permíteme la expresión en ese sentido, porque cultura se hace organizando y haciendo. La cultura estática no funciona, la cultura es una experiencia, y eso es lo que hemos procurado. Con lo que nos encontrábamos, que eran los legados. Teníamos los legados y tenemos la obligación, una doble obligación, la material, que es sus condiciones materiales, y la moral o ética, que es seguir manteniendo ese legado desde el punto de vista de los valores que transmitían, en este caso Gerald Brennan, de entendimiento, de afán de conocimiento, de profundizar en las realidades sociales de nuestro país, la capacidad, por ejemplo, y los valores de Antonio Gala de la creación, de lo que significa la belleza, puede resultar un poco, no sé, no sé si elevado, pero esos valores son valores importantes para la sociedad. Esto que hemos tenido este año de la residencia artística de estos dos artistas, ¿realmente es que dormían allí, vivían allí? Efectivamente, la Baltasara tiene 2 habitaciones, que eran las habitaciones de los invitados al jardín, ¿no?, que diría Antonio Gala, que en este caso la han ocupado una escritora y un artista plástico, y eso se va a seguir, porque sí, la Baltasara tenía un sentido como lugar de creación. El verdadero sentido de la Baltasara era un lugar de retiro creativo. Entonces nosotros hemos querido potenciarlo. ¿Por qué? No quiero hablar en términos de marca, no quiero tampoco reducir la cultura a visitas y reducir la cultura a promoción turística, ¿no?, o a industrias culturales. Pero es cierto que el nombre de Antonio Gala es un nombre reconocido, es un nombre leído, es un nombre importante, es un valor importante, hay un valor inmaterial muy importante, y nosotros tenemos que defenderlo y sacarle el máximo partido cultural para nuestra gente en Alhaurín el Grande, ¿vale? Pues hacemos nuestra velada gastroliteraria, que va a ser también en este mes de septiembre. Hemos abierto, como tú dices, hemos permitido bodas, hemos autorizado las bodas con un control, con un seguimiento. Hemos también puesto una ordenanza con un precio, etcétera, etcétera. Hemos también, ya se está abriendo gratuitamente el primer domingo de cada mes. ¿Para qué? Para que principalmente los alaurinos y alaurinas que no la conozcan puedan ir gratuitamente a una infraestructura cultural de la que son dueños. Las visitas teatralizadas, que están teniendo un éxito. Visitas teatralizadas también, como otro, hablo en términos de producto turístico y producto cultural, para darle mayor sentido a la casa, y más cosas que se van a hacer con total respeto a la casa. Las visitas, ya en el mes de junio habíamos tenido todas las visitas anteriores de 2023, pero es que en 2023 se duplicaron las que se habían tenido desde marzo de 2022 a diciembre de 2022. Estas jornadas de puerta abierta permiten que venga más gente, pero sobre todo lo que permiten es que haya un boca a boca, que tú has visto la Baltasara, no la conoces, y luego es un lugar muy agradable, no solamente es el legado que está allí, el legado físico, el saber que aquí se escribió el manuscrito carmesí, totalmente. El saber que aquí estuvo Antonio Gala en su ámbito más íntimo y directo. Pero ¿tú qué percibes del ciudadano y la ciudadana de aquí de Alhaurín? Porque ya sabemos los que nos gusta la cultura, los que estamos yendo, pero el ciudadano y ciudadana, ¿qué te dice cuando te ves por la calle? ¿Qué hay? Tanto ya por Brennan como por la casa museo. Primero que se hacen cosas, que se hacen muchas cosas y eso. Tal. Yo siempre he sido partidario de que hay que organizar y hay que tener eventos, porque hay que ir creando públicos, que es lo que nosotros también pretendemos desde el área, ¿no? Es decir, hay que crear públicos o mantener los que hay. Y entonces tienes que tener una programación continuada, intensa, se puede llegar a tener, y continuada. Y no todo lo que se programa tiene un coste económico.
Mucho de lo que se programa muchas veces tiene un menor coste económico. Muchas veces son actividades que salen prácticamente gratis. Tú has hablado, antes hemos estado hablando, por ejemplo, de los patios. Los patios, puedo llegar a decir que el único coste económico que tuvo, vamos a decir directo, no las nóminas de las personas trabajadoras del ayuntamiento que colaboraron en las tareas de comunicación o en las tareas de difusión, ¿vale? Pero no llegó el coste fue el de los folletos que se imprimieron, que no llegaron ni a 250 euros, me parece, si no estoy equivocado. Pero permitió hacer una actividad diferente. Muchas veces no está en tener más dinero, sino en tener mejores contactos, mejores aliados y también poner a funcionar la maquinaria en otro sentido, ¿no? Y en este caso, ¿qué me dice la gente? Primero que haya intensidad, ¿no? Como que muchas cosas. Y luego sí también gente que me agradece determinadas programaciones que son impensables en un municipio pues de 30.000 habitantes o en un municipio que tradicionalmente no había tenido esa programación. Pero vamos a ir a más, ¿no? Este próximo año 2025 nos vamos a centrar en el teatro, que ya por fin vamos a sustituir la maquinaria del aire acondicionado, sí, que yo aprovecho para pedir disculpas a los alaurinos y alaurinas y familiares de alaurinos y alaurinas que la habrán sufrido. Yo pido disculpas públicas, pero ya por fin llega la subvención del Grupo de Desarrollo Rural y por fin se va a cambiar la maquinaria actual y vamos a intentar hacer un esfuerzo presupuestario a ver si podemos ampliar esa mejora de la climatización. Pero tenemos que hacer una mejora, en este caso del teatro, y también la vamos a hacer desde el punto de vista de la programación, que ya cuando lo cerremos pues hablaremos, porque no se trata de dar informaciones que no estén totalmente cerradas en fecha y tal, ¿no? Pero primero eso, satisface cuando la gente te lo dice, y luego también sé que con la Baltasara había como un sentimiento se ha comprado por 350.000 euros un equipamiento que ahí le cuesta dinero entrar a los alaurinos y alaurinas, ¿no? Hemos intentado paliar en parte eso con los primer domingos de mes. ¿Que simplemente hay que ir o hay que apuntarse primero? La Baltasara tiene que ser por inscripción previa, a través de Giglon o en la biblioteca. ¿Por qué? Porque el número de visitas de la Baltasara es limitado. Y la Baltasara, este crecimiento de visitas, yo no voy a dar cifras, pero tengo mis cifras y cuando nos acerquemos a ellas, la Baltasara tiene unas cifras de tope, porque es un museo que hay que ver en unas circunstancias, tiene unas características, y en la casa en sí no pueden entrar más de 12 personas, 10 personas, ¿no? El flujo de personas, ¿vale? Lo cual no quita que sus alrededores, que sus jardines, etcétera, etcétera, puedan ser un buen lugar para la celebración de determinados eventos, como ya lo es, ¿no? Que eso yo no lo he inventado. Hemos hecho otras cosas, nos hemos abierto a otras cosas, etcétera, etcétera. Estamos pensando otras cosas siempre, y lo recalco con el respeto a la casa, ¿no? Pero que, como digo, yo los legados, la obligación moral, la obligación material y el reconocimiento a aquellos que tuvieron la visión política y la responsabilidad institucional de conformarlos, de hacerse cargo de ellos, y también el agradecimiento a quienes lo han desarrollado durante estos años. Estamos en una biblioteca, en la biblioteca Gerald Brennan, hubo quien tuvo a bien de aceptar esa donación, quien inició el trabajo sobre Brennan, hubo quien vio la posibilidad de tener estas instalaciones en la biblioteca, y a otros nos corresponde ahora pues mejorar la experiencia de visita y tratar de darle la mayor difusión, llegar a acuerdos con la Casa Gerald Brennan de Churriana, del Ayuntamiento de Málaga, conectar con otros puntos que tengan que ver, reivindicar también el legado de Linda Nicholson, que fue la persona que acompañó a Brennan en esos 18 años en los que vivió en la Cañada de las Palomas. Es decir, hay mucho trabajo que hacer, porque los legados hay que vivificarlos, si no se quedan como piedras y no funcionan. Lo estamos viendo, todos viajamos. ¿Y el de Torlichen? Ese para mí es el gran desconocido. Bueno, pues el legado de Torlichen ya hemos dado un paso muy importante, y en el próximo semestre del año que viene ampliaremos el fondo fotográfico. El Ayuntamiento de la Lorena Grande hereda en 1986 los 2.500 obras pictóricas, artísticas, plásticas de Gustavo Torlichen, pero ninguna que tenga que ver con la fotografía, que es realmente por lo que fue reconocido. Ajá. Y el próximo año 2026, si Dios quiere, celebraremos el 120 aniversario de su nacimiento y el 40º aniversario de su muerte.
y ahí vamos a hacer un año Torlichen. Igual que hemos hecho 2024 el año Brennan, vamos a hacer un año Torlichen. Y ahí ya estamos trabajando en una publicación, en una novela gráfica sobre su vida, porque tú lo has dicho, es el gran desconocido. Hay nuevos datos sobre su vida, aparte de las investigaciones que hicieron Cristina Lechuga y Antonio Lafuente, hay más datos, con lo cual podemos enriquecer. Y luego ya se está trabajando también en una asociación de amigos de Gustavo Torlichen, que son las personas que tuvieron contacto con Gustavo Torlichen en los últimos años aquí en el Laurín el Grande, y en ese año Torlichen vamos a exponer ese legado fotográfico, que se presentó parte este año. El año que viene, posiblemente en el primer trimestre, presentaremos el resto, 96 diapositivas, y estamos en conversaciones con autoridades alemanas para ver si podemos hacer alguna producción conjunta con la ciudad de Hamburgo, una ciudad estado, si no me equivoco, o con gran capacidad, y vamos a ver si podemos tener algún grado de colaboración con alguna institución cultural, o al menos abrirnos a la colaboración con el consulado aquí de Alemania, porque estos legados además lo que nos hacen es conectarnos. Claro. Y nos sitúan, no solamente dentro del área metropolitana, claro, sino también con a Laurín el Grande con otras instituciones. ¿Y por qué no? Claro. A Laurín el Grande no puede pensar, nunca mejor dicho, en grande, y puede pensar en esas vinculaciones que tienen, ¿no? La cultura también, yo soy consciente que tiene un público concreto. Hay que mantenerlos, pero hay que generar nuevos públicos. Y 2025 queremos que sea el año del teatro y el año de la biblioteca. Muy bien. Estamos asumiendo en la biblioteca ya los primeros impactos de las nuevas generaciones tecnológicas. Estamos estudiando los niveles de préstamos infantiles, que hay una caída de préstamos infantiles, y entonces eso es un problema para nosotros, porque nosotros tenemos que generar nuevos lectores. Claro. Y como política pública, ¿no? Y entonces tenemos que darle un revulsivo a la biblioteca. Ya se va a hacer en parte con un nuevo club de lectura en horario de tarde, que va a llevar Juan Naranjo, escritor y traductor malagueño, y le vamos a dar queremos y tenemos que darle un impulso. Y yo creo que el teatro y la biblioteca pueden ser. Baltasara, yo creo que comienza a caminar en unos niveles importantes de visitas y también sin descuidarlo, lógicamente, pero creo que hay que ahora fijarse en esta parcelita, ¿no? Yo creo que el teatro, con tener una climatización decente, en primer lugar, así que no acerquemos y más. después mostrar las posibilidades que tiene también, claro, el teatro como espacio no solamente escénico. Tenemos una buena terraza, tenemos un buen hall, tenemos un buen aparcamiento enfrente, es decir, que el teatro puede expandirse desde el punto de vista, digamos, de la programación. Y luego la biblioteca, que sí me preocupa. Cuando me han dado las cifras de los últimos préstamos infantiles, sí me preocupa. Claro, porque yo creo que estamos estudiándolo y hablando con otras bibliotecas, a ver si eso es algo común. Pero creo que estamos viendo las primeras consecuencias de nuevas generaciones que se están socializando en lo digital, claro, a muy tempranísima edad. Totalmente. Pero a lo mejor estamos equivocados y es una cuestión muy localizada. También vamos a incrementar las compras y la renovación y las novedades. Ajá. Necesitamos, para captar público, sabemos que necesitamos tener una mayor y mejor oferta de novedades, porque el lector asiduo necesita, claro, novedades, y la captación y el acercar a nuevos lectores y lectoras también va mucho en eso. Pues yo creo que le hemos dado un repasito a todo, no creo que no se acabe nada, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que más o menos todo. Más o menos lo hemos tocado todo. Así que ya la cámara es tuya, Luis, para que te dirijas. Bueno, yo en primer lugar agradezco vuestra invitación, la posibilidad también que nos dais de explicar y explicarnos en la gestión. A mí siempre me gusta decir que el trabajo de un ayuntamiento es un trabajo colectivo. No solamente es de su equipo de gobierno, del equipo de gobierno, lo es en el pleno de toda la corporación, de todos los grupos políticos, lo es también de toda la sociedad en ese sentido, ¿no? El potencial de Laurín el Grande será una realidad si hay un trabajo conjunto entre la sociedad y Laurín el Grande. Estamos en un momento, yo suelo decir que es un momento
lo suelo equiparar a la adolescencia, porque estamos cerca de esos 30.000 habitantes, comenzamos a tener los problemas de una gran ciudad o de una ciudad media, de una ciudad con hechuras, pero tenemos una administración en cuanto a su tamaño y organización, que ahora esa situación nos obliga a modernizar y nos obliga a reestructurar, que en eso hemos estado en estos primeros meses. Tenemos también un municipio con una extensión territorial importante, que no se puede olvidar. El 30% de nuestra población vive en diseminado, un diseminado que se ha convertido en una actividad también económica en cuanto a los alquileres turísticos o los alquileres. Un diseminado que ya tiene casi, vamos a decirlo así, el desgaste de la ciudad, del casco histórico, pero no nace de la misma manera, ni la responsabilidad en las competencias municipales son las mismas, pero todo es hablarlo y ponernos, porque creo que estamos en ese momento en el que Alaurín el Grande o da el salto, por así decirlo, y tiene una vocación metropolitana de relación de tú a tú con el resto de municipios, sin ningún tipo de complejo. Eso es importantísimo en las relaciones institucionales, con la humildad propia, ¿no?, que hay que tener, de saber que si tú tienes 30.000 habitantes frente al que tiene el doble o lo que sea, ¿no?, pero con la humildad propia, pero oye, con tu posición. En el área metropolitana también hay que ir sin ningún tipo de complejo, que eso es importante, y hay que resolver problemas importantes que tenemos en el área metropolitana, nuestra demanda comercial, que se va a otros municipios, eso ha quedado muy claro, por ejemplo, en el plan de comercio, y otros problemas y otros retos importantes, pero eso hay que hacerlo de manera colectiva y conjunta. Ni un equipo de gobierno puede hacerlo solo, ni es bueno que lo haga solo, porque si no estaría, en este caso, dibujando un modelo social que no sería inclusivo, ¿no?, por así decirlo, ¿no?, o en el que no se representarían a todas las sensibilidades. Pero yo eso sí lo quiero decir. Estamos en un mandato de siembra realmente, de reactualización, modernización y siembra. Sé que eso políticamente tiene sus consecuencias, pero creo que es lo que Alaurín el Grande necesita. Podríamos ir a políticas mucho más a corto plazo, podríamos ir a políticas mucho más efectistas, podríamos ir a políticas mucho más demagógicas, pero creo y estoy convencido, y eso me une también a los socios de gobierno, que sí tenemos claro que hay que tener una visión un poquito más a medio y a más largo plazo. Sabemos que hay problemas en la limpieza, sabemos que hay problemas en la recogida de residuos, sabemos que hay problemas en los servicios sociales en cuanto al tiempo de respuesta, a las propias necesidades que tiene la gente. Puedo seguir y puedo hacer ese diagnóstico, y lo tenemos, pero tenemos que tener una visión y tenemos que tener una mirada a medio y a largo plazo. Las cosas, hemos llegado en un momento, y lo decía al principio, de reestructuración. Y lo decía también antes, de tener ya un tamaño, pero no acompañar el instrumento público de gestión. Y eso es difícil, responder a esos retos e ir mejorando ese instrumento. Lo estamos intentando hacer, estamos intentando llevar ese instrumento a esa posición, la salud económica del ayuntamiento que acompañe y poder abordar esos retos. Pero no hemos encontrado con que hay que pagar una deuda al consorcio de residuos, que anteriormente pues parecía que ni siquiera existía, un aumento precisamente de los costes de los servicios públicos, y entonces con estas hechuras necesitamos un cierto grado de acompañamiento, que nos demos cuenta que o lo hacemos entre todos y todas o no se hace, y la competencia, yo creo que tú me has escuchado ya varias veces en ese sentido, es muy grande entre los municipios. Sí. Porque estamos en un área muy dinámica de la provincia de Málaga. Pues muchas gracias, Luis. Gracias a ti. Y nada, nos vemos al final de la legislatura otra vez. Pues venga, muy bien, muchas gracias. Venga, gracias. Hemos estado en estos primeros meses. Tenemos también un municipio con una extensión territorial importante, que no se puede olvidar. El 30% de nuestra población vive en diseminado, un diseminado que se ha convertido en una actividad también económica en cuanto a los alquileres turísticos o los alquileres. Un diseminado que ya tiene casi, vamos a decirlo así, el desgaste de la ciudad, del casco histórico, pero no nace de la misma manera, ni la responsabilidad en las competencias municipales son las mismas, pero todo es hablarlo y ponernos, porque creo que estamos en ese momento en el que Alaurín el Grande o da el salto, por así decirlo, y tiene una vocación metropolitana de relación
de tú a tú con el resto de municipios sin ningún tipo de complejo, eso es importantísimo en las relaciones institucionales, con la humildad propia, ¿no?, que hay que tener, de saber que si tú tienes 30.000 habitantes frente al que tiene el doble o lo que sea, ¿no?, pero con la humildad propia, pero oye, con tu posición. En el área metropolitana también hay que ir sin ningún tipo de complejo, que eso es importante, y hay que resolver problemas importantes que tenemos en el área metropolitana, nuestra demanda comercial, que se va a otros municipios, eso ha quedado muy claro, por ejemplo, en el plan de comercio, y otros problemas y otros retos importantes, pero eso hay que hacerlo de manera colectiva y conjunta. Ni un equipo de gobierno puede hacerlo solo, ni es bueno que lo haga solo, porque si no estaría, en este caso, dibujando un modelo social que no sería inclusivo, ¿no?, por así decirlo, ¿no?, o en el que no se representarían a todas las sensibilidades. Pero yo eso sí lo quiero decir. Estamos en un mandato de siembra realmente, de reactualización, modernización y siembra. Sé que eso políticamente tiene sus consecuencias, pero creo que es lo que Alhaurín el Grande necesita. Podríamos ir a políticas mucho más a corto plazo, podríamos ir a políticas mucho más efectistas, podríamos ir a políticas mucho más demagógicas, pero creo y estoy convencido, y eso me une también a los socios de gobierno, que sí tenemos claro que hay que tener una visión un poquito más a medio y a más largo plazo. Sabemos que hay problemas en la limpieza, sabemos que hay problemas en la recogida de residuos, sabemos que hay problemas en los servicios sociales en cuanto al tiempo de respuesta, a las propias necesidades que tiene la gente. Puedo seguir y puedo hacer ese diagnóstico, y lo tenemos, pero tenemos que tener una visión y tenemos que tener una mirada a medio y a largo plazo. Las cosas, hemos llegado en un momento, y lo decía al principio, de reestructuración. Y lo decía también antes, de tener ya un tamaño, pero no acompañar el instrumento público de gestión. Y eso es difícil, responder a esos retos e ir mejorando ese instrumento. Lo estamos intentando hacer, estamos intentando llevar ese instrumento a esa posición, la salud económica del ayuntamiento que acompañe y poder abordar esos retos. Pero nos hemos encontrado con que hay que pagar una deuda al consorcio de residuos que anteriormente pues parecía que ni siquiera existía, un aumento precisamente de los costes de los servicios públicos, y entonces con estas hechuras necesitamos un cierto grado de acompañamiento, que nos demos cuenta que o lo hacemos entre todos y todas o no se hace, y la competencia, yo creo que tú me has escuchado ya varias veces en ese sentido, es muy grande entre los municipios. Sí. Porque estamos en un área muy dinámica de la provincia de Málaga. Pues muchas gracias, Luis. Gracias a ti. Y nada, nos vemos al final de la legislatura otra vez. Pues venga, muy bien, muchas gracias. Venga, gracias. Yo es que mira a cámara, digo, voy a decir, siento comer